Entonces, chicos, vamos a hacer algunos problemas para retroalimentar, para que puedan trabajar la guía, la actividad tarea 2. Entonces, vamos a hacer de los problemas que les envié al WhatsApp. Voy a compartir mi tablero. Voy a trabajar el problema 17. Si alguien tan amable tiene por ahí los problemas para que me lo dicte, para no estar leyendo, le agradecería mucho. Problema 17 de los que mandó Tania. Uy. Bueno, el problema 17 dice, un tigre salta horizontalmente desde una roca de 6.5 metros de alto. Entonces, eso es altura delta de Y, 6.5 metros. Con una rapidez de 3.5 metros por segundo. Gracias. Con una rapidez de 3.5 metros por segundo. La pregunta es, ¿a qué distancia de la base de la roca caerá? Exacto. O sea que si esta es la roca y aquí está el tigre que va a saltar, él salta así. O sea que eso es un movimiento semiparabólico. Entonces, ¿por qué es un movimiento semiparabólico? Porque cumple las dos condiciones muy importantes y es que exista una altura desde la cual se lanza y que el lanzamiento sea horizontal. Me están preguntando a qué distancia de la base de la roca cae el tigre. Teniendo en cuenta que eso es un movimiento semiparabólico, entonces yo miro las ecuaciones que están propuestas en un movimiento semiparabólico. De acuerdo con las ecuaciones que usted tiene en la guía de trabajo, en la tarea, entonces encontramos una ecuación que dice que b sub x, voy a mirar acá, Kevin, estoy agregando unos estudiantes que me solicitaron agregar, listo. La velocidad horizontal es igual al desplazamiento dividido tiempo. Esa es una ecuación. Otra ecuación dice... ¿Profe, va a grabar esto? Estoy grabándolo. ¿Por qué? ¿Sí? Preguntaba. Ah, bueno. No sé. ¿Sí? Pensé que era que se había bloqueado o algo. Listo. Entonces, hay otra ecuación. Esta ecuación corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, porque usted sabe que la velocidad horizontal siempre es una velocidad constante, ¿cierto? Pero también tenemos que meter las ecuaciones de caída libre, teniendo en cuenta que la velocidad inicial de caída es 0 porque el lanzamiento no fue hacia abajo. Entonces usted, como puede observar en las ecuaciones del movimiento semiparabólico, tenemos que una dice que B sub Y es igual a gravedad por tiempo. Otra Profe, dice, buenas noches. buenas noches. Profe, me disculpo que estaba en un quiz de otra Dale. materia, entonces me No te quitó preocupes tiempito. que ya me dieron la información. Gracias. Velocidad final al cuadrado en Y es igual a 2 veces gravedad por el desplazamiento en Y. Hay otra que dice desplazamiento en Y es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y listo, con esas ecuaciones ya podemos trabajar. De acuerdo con lo que tengo acá, entonces, ¿cuál ecuación me sirve para calcular el alcance que va a tener el tigre? Pues la única ecuación que sirve es esta, porque ninguna otra de las ecuaciones que están acá me sirve para calcular el desplazamiento horizontal. Y entonces yo miro, esta es la incógnita, el desplazamiento horizontal.
Tengo la velocidad de lanzamiento horizontal, pero me falta ¿qué? El tiempo. Entonces tengo que buscar en ese conjunto de ecuaciones qué otra ecuación me sirve para calcular el tiempo. Esta primera que tengo acá no me sirve porque yo no tengo la velocidad final en y del tigre. Esta tampoco me sirve porque tampoco tengo la velocidad final en y. En cambio esta tengo la altura, tengo la gravedad y podría tener el tiempo. Entonces, ¿cuál es el plan a, a trabajar ahí? El plan sería, primero, de esta ecuación, calcular el tiempo. Y una vez que lo tengo, pues ya podría despejar la velocidad en X, el desplazamiento en X. Entonces, ¿cuál sería la solución? Primer paso, despejo de esta ecuación el tiempo. ¿Cómo quedaría el despeje? 2 veces delta de Y sobre gravedad es igual a tiempo al cuadrado, saco raíz. Entonces, busco el tiempo. 2 por delta de Y, que es 6.5 metros dividido el valor de la gravedad. ¿Quién me quiere decir por qué la gravedad la tomo ahí como positiva? ¿Mm? ¿Por qué la gravedad la tomo como positiva? Porque ahí porque ahí qué? Porque ahí la velocidad que ya el tigre se Ujú. va hacia abajo, entonces se suma, Exacto, porque si el tigre fuera hacia arriba, se restaba porque la gravedad es una fuerza inversa si fuera hacia arriba. una acción inversa. Ok, perfecto. Entonces miremos acá. Bien, miremos acá. La velocidad del tigre, a medida que baja, va a ser esta. ¿Para dónde va dibujada? Para abajo. El desplazamiento que sufre el tigre se marca desde este punto de referencia hacia abajo. Mire todo lo que se ha desplazado el tigre. El tigre llega hasta acá. ¿Y la gravedad para dónde va? Pues la gravedad siempre se representa como un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Tanto la velocidad como el desplazamiento y la gravedad van en un mismo sentido, entonces esa gravedad se puede tomar como positiva. ¿Listo? Si yo Profe, calculo, una sí. pregunta. Ujú. En la primera ecuación donde dice V velocidad Y igual a gravedad por tiempo, ahí le hace falta la velocidad inicial Sí, en esa forma. esta ecuación te resuelve esa inquietud. Esta ecuación inicialmente es así, te la voy a escribir. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Pero en un movimiento semiparabólico, la velocidad inicial en Y es cero. Porque el Ah, listo, tigre profe. se lanza horizontal, no se lanza vertical. Entonces, por eso queda así. Por ejemplo, esta ecuación, la segunda, Sí. esta Profe, qué ecuación, pena, es que me confundí con la del movimiento parabólico, qué no pena. pasa nada, no pasa nada. Esta ecuación es velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado. Perdón. Borro acá. Velocidad final en y menos velocidad inicial en y es igual a 2 veces gravedad por desplazamiento y. Como la velocidad inicial es cero, queda así. Entonces, las ecuaciones de ese movimiento semiparabólico trabaja con ecuaciones de caída libre, pero la velocidad inicial en y es cero. ¿Listo? Bueno, entonces, esta operación creo que da 1.15. Entonces, el tiempo de caída es 1.15 segundos. Cuando ya tengo este tiempo de caída, entonces, ¿qué hago? Pues lo voy a reemplazar acá, porque como me preguntaron por el desplazamiento, entonces, velocidad en X, desplazamiento sobre tiempo, velocidad en X por tiempo es igual a desplazamiento. La velocidad en X es 3.5 metros por segundo por el tiempo que nos dio 1.15 segundos y entonces por 3.5 eso me da un desplazamiento de 1.15 por 3.5
me da un desplazamiento de 4.02 metros. ¿Listo? Bueno, ese es uno de movimiento semiparabólico. Hagamos otro de movimiento semiparabólico y después hacemos otros dos de parabólico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con ese problema? Bueno, entonces voy a ver, uno de movimiento semiparabólico, el 21, que está propuesto ahí. Para los que se acabaron de conectar, estamos trabajando problemitas de otro libro para que tengan, esto se está grabando, esto lo cuelgo también en el aula virtual, para que tengan este material de apoyo y puedan resolver los problemas que están propuestos en la tarea 2. Esos problemas propuestos en la tarea 2, extendí el plazo de entrega al viernes de esta semana. ¿Listo? Bueno, el problema número 21. Si me hace el favor y me lo lee, me rinde más Sí, así. profe. Dice, una bola se lanza horizontalmente desde el techo de un edificio de 45 metros de alto. Ok, entonces voy a anotar ese dato. 45 metros de alto, entonces eso es delta de Y. Y Listo. toca el suelo a 24 metros de la base. O sea que eso es delta de X, Delta de X. 24 metros. Ujú. La pregunta es, ¿cuál fue la rapidez inicial de la bola? Ok, como eso es un movimiento, ahí está la bolita y la lanzan así y ella hace esto, me dieron delta de Y y me dan delta de X. Eso es un movimiento semiparabólico. O sea que la velocidad que me están pidiendo es la velocidad de lanzamiento. Listo, entonces yo me voy para las ecuaciones de movimiento semiparabólico. Vuelve y juega. Velocidad en X, desplazamiento sobre tiempo, eso pertenece a un movimiento rectilíneo uniforme. Y las de caída libre, velocidad final en Y, igual a gravedad por tiempo, velocidad final en Y al cuadrado, es igual a 2 veces gravedad por delta de Y. Delta de Y es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Con esa ya me puedo defender. Entonces yo miro, la única ecuación con la que puedo calcular B sub X es con esta. ¿Pero qué problema hay ahí? Que no tengo el tiempo. ¿Dónde puedo buscar el tiempo? De acá. ¿Listo? Entonces, solución, el plan es despejar de esta ecuación el tiempo y cuando ya lo tenga, pues lo reemplazo en esta ecuación para hallar delta de X. Entonces sería raíz de 2 por delta de Y, que son 45 metros, sobre, perdón, sí, sobre la gravedad, que es 9.8 metros por segundos cuadrados. Y eso me daría un tiempo de 90 dividido 9.8 igual raíz. 3.03. Gracias, 3.03 segundos. Y como ya lo tengo acá, pues ya me queda fácil calcular delta de X, que sería, perdón, la velocidad en X. Entonces sería velocidad en X, desplazamiento en X, que son 24 metros, sobre el tiempo 3.03 segundos. Y eso me daría 7.92. listo. Metros. Metros por segundo. Míreme una pregunta que me voy a inventar. ¿Con qué velocidad llega la bolita al piso? Resulta y pasa que, como usted sabe, me acabo de inventar esa pregunta para evaluación. Usted sabe que esta es la velocidad en X, que a lo largo de todo el movimiento no cambia. ¿Quién cambia? La velocidad en Y. En este punto la velocidad en Y es 0, pero cuando ya va acá, ya tiene velocidad en Y. Y cuando llega al piso, ya tiene una velocidad en Y. Si a mí me preguntan por la velocidad con la que cae la bolita,
sería la resultante de estas dos. ¿Y cómo se calcula la resultante de esas dos? Pitágoras. La velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. ¿Cuál tiene usted ya en este momento? Esta. ¿Y por qué la En tiene? X. Porque esta a lo largo de todo el movimiento no varía. Porque es ¿Cuál me constante. tocaría calcular? Esta. ¿Con qué ecuación la puedo calcular? La puede hacer con esta o con esta, la que usted quiera, porque tiene todos los datos. Entonces la voy a hacer con la primera, gravedad por tiempo. O sea que la velocidad en y sería 9.8 metros por segundo cuadrados por el tiempo que es 3.03 0,3. segundos. ¿Cuánto me da la velocidad en y? 29,7. Gracias. Metros por segundo. Y listo. Entonces lo que tengo que hacer, pues es reemplazar esos valores en esta ecuación. Entonces voy a colocar que la velocidad de caída, ay, ¿qué pasó? Acá. Que la velocidad de caída sería en X, esta, 7.92 metros por segundo al cuadrado, más la de Y, 29.7 metros por segundo al cuadrado. Y eso me da una velocidad de caída de ¿cuánto? 7.92 al cuadrado más 29.7 al 30.7. cuadrado. ¿Cuánto? 30.7. Sí, exactamente. 30.7 metros por segundo. Esa es la velocidad de caída de la bolita. Tienen que ser las dos velocidades, la suma de las dos velocidades, la horizontal y la vertical. ¿Listo? Fue una pregunta. Y Dale. ahí, digamos, la dirección de Tendríamos que ese. de la caída, ¿sí? Sí, sí, Tendríamos, señora. cada vez que a ti te pregunten por la dirección, siempre dirección es buscar un ángulo, siempre. En matemáticas la dirección se da con un algo. Entonces tú tendrías que buscar o este ángulo de acá o este de acá. ¿Y cómo calcularía yo ese ángulo? Si tú miras acá, lo que tienes, esto que está acá es un triángulo rectángulo. Entonces puedes aplicar seno, coseno o tangente para hallar Tangente. ese valor. Por ejemplo, si yo tengo Bx y esta velocidad, a ver, tengo la hipotenusa y el cateto adyacente, voy a aplicar coseno. Coseno es cateto adyacente, BY, sobre la hipotenusa, la velocidad real. Entonces, coseno de teta sería, ¿cuánto nos dio BY? 29.7 metros por segundo. ¿Cuánto nos dio la velocidad real? 30.7 metros por segundo. Y entonces eso me daría esa división, sería 29.7 dividido 30.7, 0.96. ¿Y qué hago? La función inversa, shift tangente, shift coseno, el inverso coseno de la respuesta. Y eso me está dando aproximadamente un ángulo de 15 grados. 15 grados. Ujú. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer uno de parabólico. El 22 es de parabólico. Profe, Ahorita, qué pena, una sí, pregunta. dime, cuéntame. Hay una dirección, digamos, cuando son 15 grados, uno la Ujú. podría dar como si fuera un vector. ¿Cómo así? Por ejemplo, La sí, sí, respuesta, sí, 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 ya te entendí lo que, entonces tú me podrías decir que la velocidad de caída es 3.07 metros por segundo a 15 grados. Me podrías decir ahí que este es un giro positivo, entonces con respecto al negativo de las de las, Y, o de me las lo Y, sí. podrías dar con respecto a los puntos cardinales. Entonces, esto sale del sur, iría hacia el este, ¿cierto? Este, Ujú. sí, señora. Ok, bueno, Ok, listo, profe, gracias. el 22, mi lector, ¿verdad?
Voy, profe, lo voy a ubicar aquí. Sí, espérate, yo voy borrando también acá. Aprovecho que voy borrando acá. Listo, profe. Bueno, espérate, ya estoy terminando de borrar. Entonces, antes de empezar con la lectura del problema, vamos a trabajar un problema de tiro parabólico. De una vez, ¿qué ajustes se le debe hacer a la ecuación? Entonces, en movimiento rectilíneo queda la misma, pero aquí ya tengo que colocar la velocidad inicial en y. Entonces, por ejemplo, esta ecuación dice velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Esta dice velocidad final en y menos velocidad inicial en y al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por delta de y. Esta dice delta de y es igual a velocidad inicial en y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya hay que hacer esos ajustes a la ecuación. ¿Por qué? Porque en un tiro parabólico ya hay velocidad inicial en y. Esta velocidad en x, usted la puede dejar así o la puede escribir. Uy, un momentico. La puede escribir b sub 0x, da lo mismo. ¿Listo? Porque la velocidad en x es constante. Y recuerde que en el movimiento de parabólico hay dos ecuaciones súper importantes. Yo le llamo las ecuaciones mágicas. Estas son de rectilíneo uniforme, estas son de caída libre, y hay unas que sirven para calcular el alcance máximo y la altura máxima. Por ejemplo, x máximo Y máximo. es igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado por el seno de 2 teta sobre el valor de la gravedad. Y y máximo es b sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado de teta sobre 2 veces el valor de la gravedad. Y hago énfasis acá, chicos. Esto es b sub 0. Aquí no dice ni x ni y. Esto es velocidad de lanzamiento. Diferente a esta y diferente a esta. ¿Por qué es diferente? Esta es la velocidad de lanzamiento. Esta es b sub 0x y esta es b sub 0y. Son tres valores diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos a leer el problema para mirar cómo sacamos datos. Ahora sí. El 22. Dice, Ajá. ajá, un balón de fútbol es pateado a nivel del suelo con una Ujú. rapidez de 18 metros por segundo. Ok, esa es la velocidad, 18 metros por segundo. Mire cómo la escribí. ¿Mm? Sigue. En un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal. Ok, salió con ese ángulo. ¿Listo? Pregunta. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo después golpea el suelo? Ok, entonces está el balón, le pegaron, salió así, con un ángulo de 35 grados. Chicos, si se llega a cortar, nos volvemos a conectar. No hay que esperar tiempo porque ya sabemos que eso va grabando solito. Y lo lanzaron con esta velocidad. Tan pronto usted tenga eso, por favor, lo primero que va a hacer es calcular b sub 0x y calcule b sub 0y. ¿Por qué? Porque de pronto lo vas a necesitar en algún lado. ¿Cómo se calcula b sub 0x? Como usted puede observar, b sub 0x es la componente adyacente de b sub 0. Entonces quiere decir, me quedó feo esto, que b sub 0x es igual a b sub 0 coseno de teta. O sea, que sería b sub 0, 18 metros por segundo, por el coseno de 35 grados.
Entonces, ¿cuánto me da B sub 0x? 18 metros por el coseno de 35. Eso me da 14.74 74. metros por segundo. Y calculo B sub 0y. Mírela acá, que es como si la tuviera acá. Entonces, si esta trabajó con coseno, B sub 0y trabaja con seno. O sea, 18 metros por segundo, seno de 35. ¿Y eso da? 10.32 metros Ok. sobre segundos. Listo. Me preguntaron que cuánto tiempo duró ese balón en el aire. Entonces, miremos por dónde me voy a meter. No me sirve ni esta, porque no tienen tiempo. Las únicas que tienen tiempo serían esta ecuación y esta ecuación. La última. ¿Listo? Entonces me voy a meter con la primera ecuación, pero no me voy a meter de aquí hasta acá, sino hasta acá. Y eso es un tiempo de subida. Cuando yo tomo el movimiento de aquí hasta acá, ¿cuánto vale velocidad final en Y en este punto? 0. 0. ¿Por qué? Porque esta velocidad en Y, a medida que el proyectil fue subiendo, ¿qué le fue pasando? Fue Va disminuyendo. disminuyendo. En cambio, ¿quién no cambió? Esta. La velocidad en X no cambia. Entonces, yo me voy a valer de eso. Me voy a tomar esta ecuación, la voy a escribir acá. V sub Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Si yo trabajo un tiempo de subida, voy a poner acá subida, esta señora me da 0. Porque la velocidad final en Y, en este punto, en el tiempo de subida es 0. Entonces, ¿qué me queda? Esto. Y ya, despejo. Esta que está positiva pasa al otro lado, negativa. Y esa gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Cuando yo reemplazo, me quedaría menos. ¿Cuánto me dio la velocidad horizontal en Y? 10.32 metros por segundo. Sobre la gravedad, ¿quién me quiere decir por qué ahí la gravedad es negativa? Porque va en contra del movimiento. En Como el contra, proyectil va hacia mire, arriba, entonces la de gravedad la es negativa. velocidad y del desplazamiento en Y. Y eso me daría menos entre menos más 10.32 entre 9.8 me da 1.05 segundos. Ese es el tiempo de subida. Pero como me preguntaron el de vuelo, ¿qué tengo que hacer con esto de subida? Multiplicarlo Multiplicarlo por 2. por 2. Porque lo que emplea en subir, lo mismo lo emplea en bajar. O sea que el tiempo de vuelo del proyectil 2,10. es 2,10. Y listo. Si me hubieran preguntado